Bien, les agradezco mucho por permitirme estar hoy día para hablar un poco de un tema muy importante en el área de neonatología. Bueno, son cosas que rutinariamente realizamos. Es importante que conozcamos un poco de la atención del recién nacido. Bien, vamos a ver algunos aspectos generales, cosas que probablemente ustedes se han ido manejando durante su actividad diaria, si es que tienen de repente a su cargo recién nacidos o si están en un centro de salud o están en un hospital en el área de neonatología. Bien, vamos a ver algunas cosas importantes y vamos a recordar lo que ustedes realizan casi todos los días. Bien, vamos a ver. Inmediatamente nace el bebé, chicos, tiene que adaptarse, ¿no? La adaptación tiene que darse casi inmediatamente y en forma adecuada. Entonces, para eso necesitamos que el bebé tenga una edad gestacional adecuada, mayor a 37 semanas, que sería lo ideal, ¿no? Que no sea prematuro y que no tenga obviamente ninguna malformación asociada. Para eso es importante recordar un poco la adaptación del bebé y cómo se va a dar esto. Recuerden ustedes, o vean este gráfico, que es bastante clásico y conocido también por ustedes, ¿no? La circulación o la nutrición del bebé es de la placenta, ¿no? Hacia el bebé. ¿Y quién se encarga de llevar los nutrientes y el oxígeno? Se encarga de llevar la vena. Entonces, ven ustedes acá una vena, dos arterias, y llega directamente a la cava inferior, ¿no? Entonces vamos a tener acá el flujo de sangre hacia el lado derecho del corazón, llega a la aurícula. De la aurícula idealmente debería pasar en su totalidad al ventrículo derecho y luego a la arteria pulmonar. Y luego, idealmente, a los pulmoncitos para poder, perdón, disculpen, para poder oxigenarse y regresar al lado izquierdo del corazón. Pero en la vía fetal tiene que pasar directamente de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda y otro porcentaje al ventrículo y el ventrículo por el ductus hacia la aorta, hacia la parte sistémica. Oh, perdón, vamos a regresar. Bien, eso es lo que pasa normalmente en la vía fetal y este flujo de sangre tiene que darse de derecha a izquierda por un gradiente de presión. Vamos a ver que la sangre pasa porque las arterias pulmonares tienen mucha resistencia y eso incrementa la presión en el lado derecho del corazón. Y eso empuja o hace que el flujo de sangre vaya del lado derecho hacia el lado izquierdo. Bien, inmediatamente nace el bebé, ingresa aire y ese aire tiene moléculas de oxígeno que son responsables de producir una vasodilatación de esas arterias pulmonares. Una vez se dilatan esas arterias pulmonares, la resistencia vascular cae y por lo tanto la presión pulmonar. Y eso permite que se incremente la presión en el lado izquierdo y caiga la presión en el lado derecho, cerrando por una cuestión física el foramen oval y también por cambios químicos como la alteración o la disminución de la síntesis de prostaglandina y también la contracción de los músculos en el ductus permite el cierre de ese cortocircuito. Entonces, en un recién nacido normal, sin ninguna complicación, tenemos el cierre del foramen oval y el ductus arterioso y permite que la sangre pase directamente del ventrículo a la arteria pulmonar, llegue a los pulmoncitos, se oxigene y luego hacia el lado izquierdo. Eso es lo que sucede normalmente, ¿no? Y eso es lo que vemos en la mayoría de los bebés. Y es por eso que ustedes inmediatamente reciben al bebé, deben encargarse que la atención debe ser inmediata, ¿no? Debe haber una atención inmediatamente nace. Vamos a ver durante su periodo de transición algunos cambios que se van a dar durante las siguientes horas. Generalmente ese periodo de transición se va a dar durante las 2 o 4 horas siguientes al nacimiento. Y luego vamos a hacer las siguientes evaluaciones durante las primeras horas, luego el siguiente día y probablemente antes del alta, que es lo que normalmente y en forma rutinaria se realiza en el bebé. Bien, algunas definiciones que ustedes deben ya considerar: neonato, bebé de 28 días de vida. Y para eso vamos a tener algunas consideraciones. Peso adecuado entre 2,500 y 4, una talla 47 a 54 centímetros, que es el percentil normal, también el perímetro cefálico y un Apgar adecuado, mayor a 8 o mayor a 7, mayor a 7 o 8, que es lo normal. Bien, y descartar que no tenga ningún problema somático o malformación. Bien, los periodos hemos mencionado que pueden darse o pueden modificarse durante las siguientes horas. Llamamos periodos de transición o reactividad. Y vamos a tener dos periodos de reactividad. Inmediatamente nace el bebé. Durante las siguientes horas podemos tener un primer periodo de reactividad.
donde pueden ustedes de repente tener cierta duda y confundir con algunos cambios que se pueden dar. Por ejemplo, una taquilla transitoria. Vamos a tener incremento de la frecuencia cardíaca, incremento de la frecuencia respiratoria, incluso algunas manifestaciones como cialorrea. Entonces, esto podría confundir y de alguna manera llevarnos a pensar de que es una adaptación mala, como una taquimia. Bien, pero recuerden que podría ser también un primer periodo de actividad que es una manifestación normal o propia del bebé. Se va a dar en las primeras 2 horas. Luego de eso tenemos un periodo de tranquilidad donde la frecuencia cardíaca respiratoria es mucho menor, ¿no? Entonces, es importante que ustedes reconozcan esto y luego tenemos un segundo periodo de reactividad. Nuevamente vemos incremento de la frecuencia cardíaca, respiratoria, coloración en la piel, incluso la secreción no se va a incrementar. Entonces, todo esto se va a dar, chicos, en las 2, 3 hasta las 6 horas de vida. Ese es el periodo donde ustedes van a considerar como un periodo de adaptación normal. Entonces, van a ser diagnósticos diferenciales, obviamente, con una taquimia u otras patologías asociadas. Y van a tener que discriminar si hay algo más asociado, ¿no? Por ejemplo, un bebé que nace por vía cesárea, sin haber iniciado trabajo de parto y que inicia distrés respiratorio casi inmediatamente al nacimiento, probablemente es una taquimia. Pero si es un bebé que no tiene factores de riesgo y nace durante las siguientes horas, incrementa un poco su frecuencia cardíaca y respiratoria, asuman que es un periodo de reactividad. Bien, el examen físico es importante y debe ser inmediatamente al nacimiento, con el objetivo de que verificar su recuperación adecuada inmediatamente al nacimiento, ver que no tengan ningún problema o anomalías y también determinar la edad gestacional. Busquen signos que no sean normales, ¿no? Si hablamos de distrés respiratorio, probablemente el niño tenga quejido, palidez, ¿no? Tenga signos que nos orienten a pensar en una insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, si es una membrana hialina, si es un prematurito, una membrana hialina. Si es un bebé postérmino con líquido verde, probablemente esté asociado a un síndrome de aspiración de líquido meconial, ¿no? O que tenga un problema de distensión abdominal, ¿no? Que asociado a algunas malformaciones, o que tenga un abdomen excavado que podría estar asociado a una hernia diafragmática. Tratemos de buscar manifestaciones que no sean normales o propias en un recién nacido, ¿bien? Como la cianosis en una cardiopatía o apneas que puede ser asociado a prematuridad, infecciones y malformaciones, ¿no? Como la fisura de paladar, ano imperforado, defectos del tubo neural, que deben determinar casi inmediatamente nace el bebé. Este cuadrito es importante y nos recuerda lo que comentamos al inicio, la adaptación del bebé. Vemos que debe haber una adaptación cardiorrespiratoria. Vemos de que la circulación fetal o la circulación fetal están abiertos los dos cortocircuitos de derecha a izquierda, que es el foramen oval y el ductus arterioso. Y la sangre pasa de derecha a izquierda por el gradiente de presión. Mayor presión en el lado derecho y menor en el lado izquierdo. Nace el bebé, ingresa aire, ingresa oxígeno. Y algo que siempre tienen que recordar, el oxígeno es un vasodilatador casi selectivo de la arteria pulmonar. Y al ser un vasodilatador, esta arteria, que está con mucha resistencia en la etapa fetal, se dilata, disminuye la resistencia, cae la presión y por lo tanto incrementa la presión en el lado izquierdo, cerrando el foramen oval y también el oxígeno va a ser responsable de obliterar, como pueden ver ustedes acá en esta imagen, obliterar por la contracción de los músculos en el ductus y también la inhibición de la síntesis de prostaglandina. Por lo tanto, vamos a tener en este periodo de transición expansión pulmonar, respiración regular, caída de la resistencia vascular pulmonar y los cierres de los cortocircuitos. Recordar que los latidos cardíacos van en esa frecuencia 120-160, la respiratoria 40-60 y la temperatura rectal que se determina en todos los recién nacidos. La diuresis, que también es muy importante, que debe darse en casi todos en las primeras 24 horas y el meconio en casi todos en las 48 horas. Entonces también vamos a ver más adelante y comentar sobre la pérdida de peso que se va a dar en los bebés, ¿no? Que generalmente sea una pérdida del 10% en los primeros días y una recuperación casi en la mayoría entre el séptimo y el 10º día, que es lo ideal o lo habitual.
El prematuro, esto recuerden ustedes, recupera su peso de nacimiento con frecuencia a los 15 días, ¿no? Entonces, pues, le damos un poco más de tiempo para la recuperación en el prematuro. Bien, lo que estamos viendo. La frecuencia cardíaca normal, 120 a 160. Bien, cambios o modificaciones de una frecuencia nos deben orientar en un problema. Inmediatamente nace el bebé, ustedes deben realizar los pasos iniciales. Es algo establecido, es bastante sencillo. Reciben al bebé, colocan en un ambiente adecuado con una temperatura ideal, colocan una servocuna para mantener una posición neutra que le permita la respiración adecuada al bebé. Una vez coloquen una posición neutra, tienen que garantizar que el flujo de aire pase de la boquita hacia los pulmones. Necesitan permeabilizar la vía aérea. Y una vez permeabilizan, ustedes estimulan al bebé. Esos son los pasos iniciales. Eso es algo rutinario y algo mecánico que se hace en todos los bebés. Todo eso se realiza aproximadamente en 30 segundos. Si después de esto, de estos pasos iniciales, después de 30 segundos, ustedes inmediatamente auscultan al bebé. Si a la auscultación la frecuencia cardíaca es menos de 100, el bebé está en apnea secundaria, así se llama, se determina como apnea secundaria. Y esa frecuencia de menos de 100 se va a asociar cianosis o palidez. Entonces, en ese momento ustedes inician la reanimación y realizan ventilación a presión positiva. La mayoría de los bebés mejoran con ventilación a presión positiva o recuperan su estado de depresión con la ventilación a presión positiva. La gran mayoría, más del 90% de los bebés con depresión, van a responder muy bien a la ventilación a presión positiva. Y después de 30 segundos se evalúan ustedes. Si la frecuencia cardíaca es más de 100, suspenden la ventilación a presión positiva y continúan con los pasos iniciales. Y probablemente el bebé empieza a llorar y van a continuar con la atención de recién nacido. Entonces, ¿qué van a recordar o qué deben recordar? Que después de 30 segundos de los pasos iniciales, deben ustedes auscultar. No se ausculte inmediatamente, nace. Garanticen que el bebé tenga una adaptación adecuada y para eso se debe permitir que respire y deben darle las condiciones, colocar en posición neutra y permeabilizar la vía aérea. Bien, la parte respiratoria, mencionamos que la frecuencia respiratoria debe mantenerse entre 40 y 60. Si hay alguna razón o algún factor que incremente la frecuencia respiratoria, ustedes van a determinar con algunos test, ¿no? Entonces, si hablamos de un prematuro, lo más probable es que sea asociado a una membrana hialina. Si hablamos de niños con factor de riesgo de infección, probablemente sea una neumonía o una sepsis. Si hablamos de niños postérminos que nacieron cubiertos en líquido meconial, ¿no? Estamos hablando de un síndrome de aspiración de líquido meconial. O si nacen por vía cesárea, ¿no? Sin trabajo de parto, hablamos de distrés respiratorio tipo 2 o pulmón húmedo, taquimia transitoria. Entonces ustedes van a determinar la causa y van a evaluar. ¿Y qué hacemos? Evaluamos su severidad. Y para eso tenemos varios test, ¿no? Silverman o Downes modificado también podrían utilizar. Entonces vamos a evaluar, ¿no? Si el bebé, ¿no? Incrementa su frecuencia respiratoria, si tiene quejidos, si tiene aleteo nasal, ¿no? El uso de los accesorios, el desbalance tóraco-abdominal. Todo eso van a evaluar para determinar si hay un problema de insuficiencia ventilatoria asociada a un cuadro infeccioso o a inmadurez. Bien, el APGAR es muy importante. Entonces, con el APGAR nosotros vamos a valorar la vitalidad o la adaptación del recién nacido inmediatamente nace el bebé. Entonces, ustedes tienen que hacer su evaluación al minuto, a los 5 minutos, pueden revisar a los 10 minutos 15 hasta que el APGAR sea mayor a 7. Entonces, si el APGAR mayor a 7, suspenden la evaluación. Y que vamos a determinar el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, el esfuerzo, chicos, el esfuerzo respiratorio, no la frecuencia respiratoria, es el esfuerzo respiratorio. El tono muscular, la irritabilidad refleja y el color de la piel. Bien, ven acá el cuadrito, es bastante fácil de determinar. Bien, una actividad o una frecuencia menos de 100, inmediatamente, recuerden que es apnea secundaria, le dan una puntuación de 1, si no hay latido, 0. De igual forma, la respiración, si es un
niño con un esfuerzo respiratorio, tiene un esfuerzo respiratorio adecuado, ¿no? Le dan una puntuación de 2, si es irregular, 1, si no respira, 0. Y así hacen una evaluación con los reflejos, el tono muscular y el color de la piel. No olviden que la acrocianosis o la cianosis en extremidades le da una puntuación de 1 y es muy frecuente, inmediatamente nace el bebé. Bien, el examen físico debe debe realizarse en un ambiente adecuado. Esto es muy importante, ¿no? Entonces pueden ustedes realizar en sala de bebés, pueden realizar en la habitación de la mamá, pero el ambiente debe ser cálido y tranquilo. Y muy importante, tener una buena iluminación, ¿no? Que van a observar la apariencia general del bebé, que incluye la posición del cuerpo. Recuerden que es importante que estén en una posición adecuada, generalmente en cuadriflexión, ¿no? El color y el esfuerzo respiratorio. Dentro de las medidas también ya pueden considerar ustedes la antropometría del bebé, ¿no? Y que eso es importante para los bebés. Recuerden que la evaluación del bebé se da de arriba hacia abajo. En general, pueden ustedes hacer evaluaciones de diferentes formas, pero la recomendación es de que empiecen de la cabecita y terminen en los pies. Terminen en los pies. La evaluación de caderas y columnas les recomiendo, chicos, que lo hagan al final, ¿no? Esto de alguna manera irrita un poco al bebé y entonces deben dejar esta evaluación o este examen para el final. Bien. ¿Qué tenemos? El examen de la edad gestacional. Entonces, en toda evaluación debe incluir la evaluación de la edad gestacional, ¿no? Entre el conocimiento de la madurez, y tenemos varios test para poder determinar esto. Tenemos Capurro, Usher, Du Bois y Valar. Entonces, tanto Capurro como Usher evalúa la parte somática, aunque Capurro tiene una variante para evaluar la parte neurológica. Du Bois y Valar evalúa la parte somática y la parte neurológica. Bien. El método de Capurro, recuerden que, y probablemente ustedes lo han leído, es una modificación de Du Bois. Entonces, Capurro modificado, ¿no? Entonces, los 21 ítems que evalúa Du Bois, que es bastante, se hace un resumen, se evalúa cinco parámetros nada más, que son morfológicos, ¿no? Para poder determinar la edad gestacional. Entonces, el Capurro A lo que hace es evaluar la parte somática, evaluar los 5, ¿no? Los 5 parámetros, y lo que hacen es una sumatoria de la valoración de los parámetros, suman 240 y eso le da la edad gestacional en días. Y si dividen ustedes entre 7, les da una edad gestacional en semanas. ¿Bien? ¿Qué evaluamos? La forma de la oreja, tamaño de la glándula mamaria, la formación del pezón, la textura de la piel y los pliegues. Hacen una evaluación, suman los puntos que ustedes están viendo en la parte inferior de cada ítem o de cada parámetro, hacen una sumatoria más 204 en días y si dividen entre 7 les da en semanas. Entonces siempre va a haber un margen de error de más o menos una semana. Bien, también Capurro tiene una variante que es el Capurro B. Como comentamos, tenemos la valoración somática física y también las variables neurológicas, que es la bufanda, que es la maniobra de bufanda, perdón, y el sostén cefálico. Entonces, la variante es de que ustedes suman los puntos, hacen una sumatoria, esa valoración con 200, y andan 204 les da en días de edad gestacional y dividen en 7, entre 7 y les da en semanas. Muy importante, se debe hacer este Capurro B en todo recién nacido sano. No tiene que no tenga signos o daños neurológicos y que tenga más de 12 horas de vida, ¿no? Pues así como Valar, ¿no? Valar evaluamos después de las 24 o 48 horas para tener una mejor apreciación y determinar una mejor edad gestacional. Bien, acá estamos viendo la parte somática, que es el Capurro A, sumamos más 204 en días, y el Capurro B, que es la parte somática y neurológica, ¿no? Las variaciones o los puntajes más 200 y nos va a dar una variación o edad gestacional en días, que estamos evaluando el signo de bufanda y el sostén de cabeza. Esto es pregunta de examen si es que
si de repente están conectados, internos o médicos para que van a dar examen para la residencia, ¿no? Entonces es importante recordar que Capuro tiene una variante que es la A y B. Usher, además de evaluar algunos parámetros como pabellón auricular, evalúa el cabello y los genitales. También es pregunta de examen. Recordar que evalúa la parte somática. Tanto Du Bois como Ballard evaluó la parte somática y la parte neurológica. Bien, hacemos la clasificación de recién nacido. Probablemente sea bastante sencillo recordar esto para ustedes, pero aunque no lo crean, es pregunta de examen, ¿no? Para los chicos que están conectados y que van o son internos o son médicos para la residencia, ¿no? Entonces, tenemos un pretérmino de menor de 37 semanas a término 37-41 y postérmino mayor de 42 semanas. De acuerdo a la clasificación de Luchenko, también nosotros podemos determinar, ¿no? Si es un bebé, es un recién nacido apropiado, adecuado para su edad gestacional cuando se encuentra entre el percentil 10 y 90. Grande para edad gestacional si se encuentra mayor al percentil 90 y pequeño por debajo del percentil 10. Recuerden esto, Luchenko, ¿no? Luchenko evalúa los percentiles. Clasificación por el peso. Macrosómico, más de 4 kilos. Bajo peso, entre 2.500 y 1.500. Muy bajo peso, entre 1.500 y 1.000. Y extremadamente bajo, por debajo de 1.000. También pregunta de examen. Entonces, perdón. La evaluación somatométrica del bebé. El peso promedio tanto en varón o mujer. El perímetro torácico, la talla y el perímetro cefálico, como pueden ver ustedes, ¿no? De acuerdo a los percentiles. Bien. Eso es muy importante para poder determinar retardos de crecimiento intrauterino y si este retardo es simétrico o asimétrico, ¿no? Simétrico si este problema se ha dado casi desde el inicio de la gestación, algo condicionado para que no tenga un crecimiento tanto peso, talla como perímetro cefálico. Y asimétrico, cuando tenemos un perímetro cefálico casi normal, una talla normal, pero no hay un crecimiento magro durante las últimas semanas de gestación. Es por eso que utilizamos el índice Roger, ¿no? Para ver si hay un retardo temprano o tardío. Que evaluamos, el índice ponderal evalúa el peso al nacer por 100 entre la talla, ¿no? Al cubo. Entonces se entiende que si el peso o el índice es entre 2.30 y 2.3 a 2.8, es un bebé con un retardo de crecimiento armónico o simétrico. Entonces vamos a tener una disminución tanto del peso como de la talla. Pero si tenemos un índice mayor a 2, perdón, inferior a 2.32, significa que la talla es mayor en relación al peso. Entonces estamos frente a un bebé con un crecimiento disarmónico o asimétrico. Bien, retardo de crecimiento. Si el peso, la talla y el perímetro cefálico se hallan por debajo del percentil 10, entonces hablamos de pequeños simétricos. Situaciones que se han dado casi desde el inicio de la gestación. Genéticamente pequeños, anomalías cromosómicas, malformaciones congénitas que condicionen el poco crecimiento del bebé. Y las infecciones, nunca se olviden esto, ¿no? Infecciones, ¿no? Crónicas maternas como TORCH, ¿no? Las infecciones durante el embarazo pueden llevarnos a un crecimiento simétrico, casi desde el inicio de la gestación. Bueno, y en su momento probablemente se hable sobre infección como rubiola congénita, toxoplasma o herpes simple. Bien, la desnutrición crónica materna, como el alcoholismo y el tabaquismo, también pueden llevarnos a un crecimiento desde el inicio de la gestación. Bien, cuando la talla y el perímetro cefálico son normales, pero el peso se encuentra por debajo del percentil 10, se llama una asimetría o un retardo de crecimiento disarmónico o asimétrico. Esto se va a dar cuando el problema se instale en las últimas semanas de la gestación. El ejemplo, ¿no?, más claro y que se conoce es la toxemia. Bebés con hipoxia, ¿no? Hipoxias durante las últimas semanas van a llevarnos a un retardo de crecimiento intrauterino asimétrico, ¿no? Entonces, situaciones que disminuyen el flujo de sangre al útero y la placenta.
Bien, cuando nosotros recibimos a los recién nacidos, inmediatamente después de habernos asegurado de que el bebé se adapte en forma adecuada, esté respirando bien, ya llevemos a nuestra unidad, llevamos a nuestra unidad de alojamiento conjunto en el área de neonatología, debemos asegurarnos de que no tengan ninguna complicación asociada, uno, a oftalmias neonatales, infecciones o conjuntivitis. Entonces, para eso vamos a tener cuidado con la profilaxis oftálmica, que puede ser contra gonococo u otras infecciones, o clamilla, que está muy frecuente. Vamos a disminuir la posibilidad de que tengan hemorragias por deficiencia de vitamina K y vamos a administrar vitamina K en forma intramuscular. Vamos a administrar ¿cuánto? 1 miligramo en forma intramuscular. ¿Sí? Las vacunas, que es importante, la vacuna de la BCG y de hepatitis B inmediatamente nace. La BCG idealmente en las primeras 24 horas, ¿no? La BCG, ¿no? Si el bebé por alguna razón no recibió, ya sea porque no tuvo una adaptación adecuada o por infección, no hay ningún problema. Puede recibir el día del alta o pueden programar su vacuna durante los siguientes días. No tenemos una fecha, ¿no? O un límite para colocar la vacuna de la BCG, no sea como la hepatitis B. El cuidado del cordón umbilical es muy importante, ¿no? Entonces, para prevenir onfalitis. Y también la monitorización de la glucosa y de la hiperbilirubinemia en bebés con factores de riesgo. Ven ustedes una conjuntivitis bastante manifiesta, una oftalmia, bien, y que debemos cuidar, evitar que el niño tenga riesgo o tenga una oftalmia por gonococo o clamidia. Entonces, en los recién nacidos con riesgo de contraer conjuntivitis gonocócica, deben administrar profilaxis antibiótica. Y es por eso que en general, no necesitamos solo buscar a los niños con factores de riesgo, sino en general, debemos hacer su profilaxis oftalmológica, ¿no? Entonces vamos a administrar, pueden utilizar ungüentos de eritromicina, pueden usar ciprofloxacina, pueden usar gentamicina, lo que tengan ustedes en el centro de salud o en el hospital, ¿no? Pero recuerden ustedes que el ungüento ideal para manejar gonococo va a ser nitrato de plata, con la recomendación, ¿no?, de hacer seguimiento porque esa puede producir una conjuntivitis química. Eso generalmente se da en las primeras 24 horas de vida de la administración de nitrato de plata. Pero también tenemos ungüentos de eritromicina que de alguna manera están aprobados y que tienen menos riesgo y menos posibilidad de complicaciones como conjuntivitis química. Pero ya saben, pueden utilizar también, tenemos alternativas como ciprofloxacino, gentamicina para poder manejar. También tenemos infecciones por clamidia, que es muy frecuente. La gonocócica tiene manifestación temprana, ¿no? La secreción purulenta con edema bilateral, como ven ustedes en la imagen, se va a dar entre segundo y tercer día. Es mucho más precoz. Pero lamentablemente las complicaciones son mucho más severas. Vamos a terminar con una queratitis o perforación corneal, ¿no? Incluso con complicaciones sistémicas, ¿no?, como sepsis o meningitis. Por eso que es importante tener cuidado y iniciar el tratamiento casi inmediatamente, ¿no? Las infecciones por clamidia van a tener manifestaciones mucho más tardías, a partir de la semana o 2 semanas, ¿no? Y pueden estar asociados a neumonías afebriles, puede haber también una manifestación respiratoria, ¿no? Entonces el tratamiento igual, antibióticos, ¿no? La manifestación clínica es parecida, ¿no?, con menos severa que la gonocócica, pero es parecida. Bien. Muy importante es la evaluación del ombliguito, minimizar la posibilidad de una onfalitis, ¿no? Recuerden ustedes que la onfalitis es una infección que puede localizarse o puede también complicarse como una sepsis, ¿no? Hacia una bacteriemia. Sepsis puede llegar incluso a zonas mucho más cercanas al ombliguito, como caderas, o también al sistema nervioso central. Gérmenes responsables, el estafilococo o streptococo. Incluso hay reportes donde está presente el Escherichia coli o Proteus, ¿no? Entonces, hagan la limpieza en forma adecuada, la profilaxis, para minimizar esta posibilidad. ¿Bien? El tamizaje es algo que se tiene que hacer a todos los bebés, y quienes están a cargo de los recién nacidos y la atención de recién nacidos, es importante comunicar y mencionar a los papás la necesidad de un tamizaje neonatal. Y ven, como ven ustedes, el tamizaje no solo es metabólico, sino también es un despistaje para descartar catarata congénita, sordera congénita
y también cardiopatías complejas. Es bastante sencillo. El tamizaje se toma la muestra, como ven ustedes, un papel filtro, ¿no? Idealmente a partir de las 36 horas de vida. Y la recomendación la primera semana o antes del mes. Antes que vamos a descartar muchísimas enfermedades. Hay como 200 o 300 enfermedades congénitas, pero no, lamentablemente no vamos a descartar todas. Dentro del programa de tamizaje del Ministerio de Salud, por lo menos tenemos coberturas para hipotiroidismo, fenilcetonuria, galactosemia, hiperplasia suprarrenal y también deficiencia de glucosa y fosfato, y también ya podemos descartar fibrosis quística. ¿Sí? Entonces, con eso vamos a estar tranquilos, que es lo más frecuente. En nuestro medio, lo más frecuente, chicos, hipotiroidismo. En frecuencia le sigue hiperplasia suprarrenal, ¿no? Entonces es importante recordar esto. Bien, para el despistaje auditivo o sordera congénita, emisiones autoacústicas, ¿no? Emisiones autoacústicas. Si por una razón sale alterado, repitan ustedes al mes, ¿no? Puede haber algún cambio o puede no pasar de evaluación, de repente por la presencia de cerumen o líquido a nivel del conducto auditivo externo, y es importante hacer, ¿no?, una segunda evaluación al mes. Y la evaluación del ojito, reflejo rojo, ¿no? Entonces, van a ver, como ven ustedes acá, un reflejo rojo, y se debe hacer antes del alta, a todos los bebés. Bueno, como su nombre dice, es un tamizaje, es un despistaje. Si por alguna razón sale positivo, ustedes derivan al especialista. Si el tamizaje auditivo es patológico o alterado, derivan al otorrino, y de la misma forma, si el tamizaje del ojo rojo, o del reflejo rojo, perdón, ojo rojo, reflejo rojo, está alterado, o no ven, o ven una mancha blanca, ¿no? O sospechan en catarata, ¿no? O incluso de una tumoración como el retinoblastoma, deben ustedes derivar al oftalmólogo. De eso se trata, tamizaje. ¿Bien? La alimentación, chicos, debe ser inmediatamente al nacimiento y debe ser frecuente. ¿Bien? Recuerden que la lactancia materna es exclusiva. Entonces, para eso, mamá tiene que estar preparada y es importante que ustedes den la recomendación. Y recuerden a la mamá que tienen etapas o hay etapas durante la producción de la leche. Lo primero que sale es el calostro y eso se va a formar durante los primeros días, 3 primeros días o 4 primeros días. Luego tenemos una leche transición que se da entre el día 4 hasta el día 15 y después del día 15 tenemos ya la leche madura, ¿no?, que va a mantenerse durante los 2, 3 primeros meses. Bien, recuerden que hay modificaciones o cambios de la composición de la leche de mamá durante los siguientes meses. Y recomendamos la lactancia materna hasta los 6 meses, ¿no? Y pueden ustedes mantener la lactancia y conversar con las mamás hasta los 2 años. Recomendamos la lactancia materna hasta los 2 años, ¿no? Bien, recordar que a los papás recordarles que puede haber pérdida de peso en los bebés. Y también muy importante determinar la glucosa en niños que tengan factor de riesgo. Recuerden que la pérdida de peso puede darse hasta un 10% en los primeros días y generalmente recuperan ese peso a los 7, 10 días. ¿No? En los prematuritos van a recuperar, como comentamos, a los 15 días. ¿No? Entonces, ¿quiénes demoran un poquito en recuperar? Los que tienen o los que están con lactancia materna exclusiva. La determinación de la glucosa es muy importante en niños con factores de riesgo. ¿Quiénes son los niños con factores de riesgo? ¿No? Son varios, los extremos, ¿no? Los pequeños para su edad gestacional, los prematuros. Eso es por, ¿no?, una alteración en su depósito de glucosa, ¿no? Sus reservas, su depósito, de alguna manera van a estar alterados por ser prematuros o ser pequeños para su edad gestacional. Y el otro extremo, los grandes para la edad gestacional, por un hiperinsulinismo transitorio. Y también tienen otro grupo de bebés que van a tener un consumo incrementado, un metabolismo incrementado. Niños que están con hipermetabolismo. ¿Quiénes son estos? Los niños con distrés respiratorio, niños con sepsis, niños con policitemia, niños con hipotermia, niños que van a incrementar su metabolismo y van a consumir mucho más rápido su glucosa. A esos tienen que monitorizar. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos o solicitamos su glucosa la primera y la segunda hora para determinar el valor de esa y ver si tiene la necesidad de incrementar el aporte de leche
o en algunos niños probablemente tengan la necesidad de administrar glucosa por vía endovenosa. Recuerden que el depósito de glucosa, de glucógeno va a desaparecer entre las 6 y 8 horas. Entonces, mantener a un niño, así sea, sin factor de riesgo, mucho tiempo en ayuno, incrementa la hipoglicemia, el riesgo de hipoglicemia. Entonces, es por eso que recomendamos la lactancia frecuente y a libre demanda. Algunas manifestaciones en el examen de la piel que es importante que ustedes recuerden. Deben inspeccionar y determinar cuándo es patológico y cuándo no es patológico. Ven ustedes acá una amilia, ¿no? Entonces es algo muy frecuente en los bebés, ¿no? Vemos también acá la presencia de emilia que se va a dar en el dorso, están localizados en el dorso de la nariz. Ven ustedes en el dorso de la nariz, algunos niños tienen acá en los cachetitos, ¿bien? Que van a hacer acumulaciones, ¿no? O secreción de las glándulas sebáceas. Recuerden eso, glándulas sebáceas. Si estas acumulaciones, ¿no? Se dan o se localizan a nivel de la mucosa, ¿no? Están frente a unas perlas de Einstein o de Bone, ¿no? Entonces pueden localizarse a nivel del párpado, a nivel, ¿no? De las encías. Entonces se llaman perlas de Einstein de Bone. No son manifestaciones que van a desaparecer durante las 2 o 3 semanas. Es algo normal. Entonces, si estamos hablando de la piel, ¿no? Es la emilia. Y si hablamos de la mucosa, son las perlas de Einstein o de Bone. Bien, vemos acá otra manifestación que es la miliaria. La miliaria es algo que se va a dar con mucha frecuencia en zonas de bastante humedad y mucha calor. Entonces, van a tener diferentes formas de miliaria. Tenemos la miliaria cristalina, la miliaria rubra, incluso la miliaria profunda. La que es muy frecuente en los recién nacidos es la miliaria cristalina, también le llaman sudamina, y la miliaria rubra, ¿no? Entonces es muy frecuente esto. ¿Qué tenemos acá? Vamos a tener obstrucción de los conductos sudoríparos. Entonces es totalmente diferente a lo que veíamos en las diapositivas anteriores, que son las glándulas sebáceas. Acá estamos teniendo obstrucción de los conductos sudoríparos. Entonces van a desaparecer, ¿no? Con mucha frecuencia durante los siguientes días. Es importante el baño frecuente, más aún si están en zonas de mucha calor o mucha humedad. En el adulto, como variante para que ustedes, ¿no? Recuerden, tenemos la miliaria profunda, que es la anhidrosis tropical, ¿no? Algunos lo conocen como mamilaria, ¿no? Que es mucho más frecuente en el adulto. Bien, tenemos acá el acné neonatal. Bien, recuerden ustedes, y siempre cuando comento con los papás, menciono que los recién nacidos son como adolescentes, pero adolescentes chiquitos. ¿Ya? Que tienen los adolescentes van a tener cambios hormonales, ¿no? Y esos cambios hormonales también van a tener manifestaciones a nivel de la piel. Van a tener una piel más seborreica, más grasosa. Eso va a llevar a acné, ¿no? ¿De dónde vienen las hormonitas? De mamá. Esas hormonitas que han pasado durante el embarazo van a estar presentes durante 2 o 3 meses y van a ser responsables del acné neonatal. Es la manifestación, como pueden ver ustedes, ¿no? Algunas serán pápulas, algunas pueden ser incluso costras, ¿no? De color amarillenta que van a estar localizadas en la cara, en la frente, ¿no? En los cachetes, como pueden ver acá, algunas que pueden incluso asustarnos un poquito, ¿no? Algunas pueden ser pustulosas, como ven acá en la imagen, ¿no? Este es un acné neonatal, no necesita tratamiento antibiótico, ¿no? Poco a poco va a ir cambiando y mejorando la condición del paciente. Probablemente el baño y la hidratación de la piel le ayude bastante. Algunos niños pueden requerir incluso corticoides tópicos para poder resolver o minimizar, ¿no? El acné neonatal, pero la mayoría se resuelve en forma espontánea durante las siguientes semanas. Bien, que vemos el vermis, que es una manifestación muy frecuente en los bebés entre las 37 y 38 semanas. No está presente en los prematuros y tampoco en los postmaduros, ¿no? Entonces, con esto podría incluso orientarse en la edad gestacional, viendo a este bebé, solo mirando las características y la presencia del calcio o vermis, puedo determinar que tiene 37 o 38 semanas, ¿no? Entonces, ausente en los prematuritos y también en los post-términos. La acrocianosis, como comentamos, la manifestación frecuente inmediatamente al nacimiento, pero deben hacer diagnóstico diferencial con cianosis que puede estar asociado
a una cardiopatía. ¿Bien? El eritema tóxico es muy frecuente inmediatamente al nacimiento. Generalmente aparece después de las 12 horas o 24 horas, ¿no? Es una erupción pustulosa que está localizada en forma difusa, ¿no? Entonces, en la mayoría, ¿no? Puede presentarse entre las 24 y 48 horas. Desaparece durante las siguientes semanas. Mejora cuando hay un incremento de temperatura o fricción de la piel. Entonces va a ir mejorando con el baño frecuente. Desaparece y desaparece. No requiere tratamiento. Lo que sí es frecuente es que tenemos una eosinofilia. Si ustedes estudian, si se estudian las vesículas que tienen, vamos a encontrar eosinófilos en la piel, ¿no? Entonces, ¿cómo desaparece? Baño. 2 o 3 semanas. No es patológico. Muy importante determinar cuando un bebé está pálido o está pletórico. Entonces, descarten siempre transfusiones fetomaternas o transfusiones fetofetales o alguna causa de sangrado agudo que determine la palidez en el bebé o lo pletórico, ¿no? La policitemia. Con mucha frecuencia, las mamás que tienen toxemia o preeclampsia van a incrementar la posibilidad de que el bebé haga policitemia, ¿no? O una transfusión materno-fetal o feto-fetal. Entonces, hagan la evaluación evaluando el color de la piel del bebé. Bien, la aplasia cutis es la ausencia de la epidermis y dermis a nivel del cuero cabelludo. Incluso puede llegar a tejido celular subcutáneo. Es bastante raro que llegue al huesito, incluso atraviese este, llegando a meninge, ¿no? Generalmente está asociado a un problema a nivel de la epidermis, dermis y algunos al tejido celular subcutáneo. Otra localización es muy frecuente en el cuero cabelludo y siempre tienen que descartar cromosomopatías. Eso es muy importante. Bien, las manchas mongólicas, que también es muy frecuente en los bebés. Lánugo, que también vemos que es muy frecuente. El muget, ¿no? Que está asociado ya a una infección micótica. Ven ustedes unas placas que están bastante adheridas y que están asociadas a hongos. Entonces también es una dermatitis asociada a hongos. Pueden ver ustedes las características de la piel. Una piel lustrosa, pergaminada, ¿no? Y bastante amplia. Si la localización es en región perianal, bastante eritematosa, puede estar asociado a Streptococcus, Staphylococcus. Pero si ustedes ven una lesión amplia, como ven acá, generalmente a hongos. Bien, infecciones por Staphylococcus, Streptococcus. Bien, que puede estar asociado también a infecciones por toxina. Pueden ser síndrome de shock tóxico, ¿no? Si es que hay compromiso sistémico, ¿no? Ven ustedes un impétigo ampollar ovuloso. Bien, evaluación del perímetro cefálico, que es importante. Ven ustedes, debe más o menos estar entre 33 y 35 centímetros. Si es menos, probablemente se asocia a microcefalia. Y más de 36 o 37, descarten siempre, ¿no? Macrocefalia y que tenga un problema a nivel, ¿no? A nivel del sistema nervioso central. Para eso deben ustedes determinar las suturas, la sutura anterior abrigmática y la posterior lamboidea. Ven ustedes la anterior que está entre la sutura metópica, la sagital y la coronar. Y la posterior entre la sagital y la lamboidea. Bien, esta, como ven acá en el gráfico, desaparece generalmente después del año, ¿no? Al inicio más o menos tiene un diámetro entre 1 y 4 centímetros. Y la posterior desaparece rápidamente, 1 centímetro, y desaparece en los primeros 3 meses. Entonces deben ustedes descartar que no esté asociado, si hay una alteración, que no esté asociado a hidrocefalia o algún otro problema metabólico como hipotiroidismo congénito o los niños con cromosomopatías. Bien, también es importante que ustedes descarten tumoraciones y puedan distinguir si es una tumoración que nada más está asociado a edema, como el caput. Bueno, acá esta imagen que no les confunda, por favor, esto no es sangre. Acá vamos a tener edema, ¿ya? La localización cuero cabelludo, que es el caput. ¿Bien? Tenemos otra tumoración, que es el cefalohematoma, que es la localización entre hueso y el subperiósteo. Y también tenemos la hemorragia subgalear. Esas son las más frecuentes, ¿no? El caput, recuerden ustedes que ese edema del cuero cabelludo puede movilizar las suturas, aparece inmediatamente en nacimiento y desaparece rápidamente. Generalmente a las 24 horas ya no tenemos caput, ¿no? Y está asociado a lesiones en las zonas de caput, ¿no? Laceraciones por el trauma. No tiene ninguna repercusión y desaparece rápidamente.
El cefalohematoma se localiza entre el hueso y su periósteo, ¿no? Eh, Aparece después de las 12 o 24 horas de nacimiento, no inmediatamente. Progresivamente se va acumulando la sangre y va a ser evidente después de las 24 horas. Desaparece, sí, en muchas semanas. Puede incluso durar 2 a 3 meses la presencia del caput. Incluso algunas pueden calcificarse. Vean ustedes acá la calcificación por un cefalohematoma. La hemorragia subgaleal, que también está asociado a algunos traumas. Entonces es importante que ustedes diferencien entre un cefalohematoma o una hemorragia subgaleal, ¿no? Entonces hay mayor sangrado, hay mayor compromiso hemodinámico, ¿no? Y mayor colección a ese nivel de sangre y con compromiso o deterioro del paciente, ¿no? Entonces asociado a partos traumáticos, ¿no? O el uso de fuerza. Evaluación del ojo es importante. ¿Ya? Recuerden ustedes, aparte del tamizaje que van a hacer oftalmológico, es importante que descarten algunas alteraciones estructurales en el ojito. Bien, puede haber, pues, se pueden descartar hipertelorismo o hipotelorismo, ¿no? Que puede ser evidente que puede ser asociado a alguna cromosomopatía. Bien, también puede venir asociado a un síndrome, como el síndrome de la rubiola congénita. Lo que van a encontrar es catarata congénita, una cardiopatía y una microcefalia, ¿no? Entonces, el problema o el compromiso se va a dar cuanto más precoz la exposición al virus, ¿no? Si es muy tempranamente durante el embarazo, probablemente haya mayor compromiso o lesión neurológica en el paciente. La evaluación de la nariz, muy importante, la forma de la nariz, el puente de la nariz, el puente nasal ancho debe orientar a una cromosomopatía, ¿no? Y también importante ver la permeabilidad de las fosas nasales. Y algo que siempre deben descartar es la permeabilidad de las coanas. Un niño que nace y que tiene inmediatamente al nacer dificultad respiratoria, sin un factor de riesgo previo, descarten ustedes en atresia de coanas. Recuerden que se bloqueó o la obliteración de la apertura posterior de la fosa nasal. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Rápidamente, se sospecha una atresia de coanas, dificultad respiratoria, y cuando el bebé empieza a succionar o le da lechecita, se va a poner mucho más cianótico con mayor distrés respiratorio, porque de por sí ya está cerrado el flujo de aire o se impide el flujo de aire por las fosas nasales y tapan la boquita con la leche o con la mamá o con la teta de la mamá. Si se da esa situación, vamos a tener un bebé con mayor distrés respiratorio y cianótico. Sospechan ustedes en atresia coana. Coge una sondita de alimentación número 8, número 10 y permeabiliza, ¿no? Entonces, la mayoría de veces con esas onditas podemos permeabilizar. Si no se puede, va a haber la necesidad de hacer una visualización directa de las fosas nasales y descartar que no sea una atresia de coanas y derivar al especialista. De la misma forma, la evaluación de las orejas, y es importante la implantación del pabellón auricular. Ven ustedes la rotación, el tamaño pequeño o la deformidad de la orejita nos debe sospechar en una cromosomopatía. Entonces, la microtia, ¿no? Como ven acá, de diferentes grados, no debe sospechar una cromosomopatía. ¿Ya? Solo para recordar que los senos paranasales, algunos están presentes inmediatamente nace y algunos se van informando durante los siguientes años. Entonces ya los etmoidales están presentes antes de nacer, inmediatamente nace, pueden estar presentes los maxilares. Después de 4 a 6 años, los senoidales y los últimos en desarrollarse van a ser los senos frontales. ¿Bien? La boca, la evaluación de la boca es importante para ver la integridad de las estructuras, ¿no? La parte superior, ver el paladar, o la parte externa, ver los labios, ¿no? Hay una relación, una asociación entre una fisura del labio y el paladar, que puede ser unilateral o puede ser bilateral. Vean las encías, ¿no? Revisen que no haya dientes como acá, un relieve dentario. Los dientes pueden ser neonatales o antenatales. No tienen mayor problema o implicancia. Si nace el bebé con dientecito, la recomendación, si está flojo, es retirar, ¿no? Si es duro, puede mantenerse, si está bien fijo, puede mantenerse el dientecito. Evaluación de la lengua, muy importante, ¿no? La macroglosia puede estar asociado a problemas metabólicos o cromosomopatías, incluso problemas como hemangiomas, ¿ya?
O podríamos tener una mandíbula pequeña y una lengua normal, y es importante que se determine que sea un niño con lengua grande, ¿no? O que sea un niño con mandíbula pequeña. Bien, también tenemos algo que se ve con mucha frecuencia, la anquiloglosia. Ven ustedes, ¿no? El pliegue que se encuentra por debajo de la lengua, un pliegue sublingual que impide la movilización de la lengua, y vemos cómo se va formando o va teniendo la forma de un corazón la lengua en la parte anterior. Bien, lo que les decía, evalúe macroglosia, que no esté asociado a hemangiomas, linfomas o cromosomopatías o problema metabólico como hipotiroidismo. O que no sea un niño que tenga una lengua normal, pero que tenga una mandíbula pequeña, que tenga micrognathia. Bien, algo que también deben ustedes evaluar es la acumulación excesiva y salivación excesiva que debe sospechar en una atresia de esófago, ¿no? La evaluación neurológica es muy importante, ¿no? Y la evaluación del cuellito también. Bien, ven ustedes la evaluación del cuello, debe ser simétrico, vemos acá una simetría del cuello y de la cara, y pues, vamos a relacionar la tortícolis congénita. Los genitales, es muy importante. La evaluación de genitales puede determinar la edad gestacional y también podría determinarnos problemas adrenogenitales. Si hay mucha pigmentación o alteración estructural, ¿no? Si es exceso femenino, la virilización del clítoris o la presencia de hipospadias o epispadias en los pequeños, en los varoncitos, debe hacer sospechar en un problema adrenogenital y deben descartar, ¿no? Incluso insuficiencia suprarrenal. Evaluación de caderas, como comentamos, es importante. Lo último que van a hacer dentro de la evaluación para no poner irritable al bebés, ¿no? Pueden hacer maniobras de ortolano y llevarlo para descartar displasia congénita de cadera. Ante el examen neurológico, que también es muy importante, van a ver ustedes el reflejo de succión, reflejo de búsqueda, reflejo plantar, una alteración, ausencia o asimetría, ¿no? O unos reflejos neurológicos débiles, les debe sospechar en una encefalopatía. Entonces, un niño con encefalopatía es cuando tiene, ¿no? Ausencia o está alterado sus reflejos primarios, que tenga alteración en el tono muscular y su estado de alerta esté comprometido. Si tiene un niño con estado de alerta comprometido, no está en una posición adecuada, su reflejo que debe ser, o su postura que debe ser en cuadriflexión, no está presente, debe ser de sospechar en una encefalopatía. O que tenga ausencia o reflejos débiles o reflejos asimétricos, también debe sospechar de una encefalopatía. Pero vamos a ver más adelante que también el reflejo hemorrasimétrico nos puede sospechar un problema específico como una fractura de clavícula o lesión de un plexo o de plexo braquial. La fractura de clavícula, la más frecuente, ven ustedes, hay una lesión en el lado izquierdo, ven la fractura. Recuerden que la más frecuente entre las fracturas en el recién nacido, y la manifestación va a ser bastante característica. Irritabilidad, vamos a tener irritabilidad y una simetría en reflejo de Moore. Entonces, y eso debe ser diagnóstico diferencial con una lesión del plexo braquial. La lesión del plexo braquial no va a manifestar dolor, pero sí la fractura de clavícula. Ambos van a tener asimetría en el reflejo de Moore. Ven ustedes la lesión del plexo braquial, la más frecuente es de Duchenne o de Kunkel, ¿no? Entonces, acá vemos el Duchenne, vemos la posición de Maple, ¿no? Vamos a tener lesiones de las raíces C5, C6 hasta C7, Kunkel, C8 o T1. Bien, ven ustedes la lesión de C5 a C6, la rotación, una abducción de la mano, una rotación y la pronación de la manito. Entonces, la posición, ¿no? De Maple. Bien, la lesión o parálisis del nervio facial, que también es muy importante. Recuerden que el nervio facial inerva la parte motora de casi todos los músculos de la cara, ¿no? Incluso va a inervar algunos músculos como el digástrico, ¿no? O estilo oioideo, ¿no? Pero casi todos los músculos de la cara es inervado por el nervio facial. Entonces, si tenemos una alteración, una lesión de ese nervio, vamos a ver asimetrías. ¿Y que vamos a tener? Una asimetría que puede ser periférica o puede ser central. Si es periférica, generalmente está asociado a una compresión intrauterina, a un trauma,
¿no? Que puede ser intrauterina o puede darse durante el parto. Generalmente esta parálisis es flácida, ¿no? Y como pueden ver, compromete toda la hemicara, ¿no? Las tres raíces. Vamos a tener lesión en la parte frontal, ¿no? La parte superior de la mandíbula y la parte inferior. Entonces, la lesión es del lado izquierdo. Ven ustedes la parálisis central. ¿Bien? En la parálisis central que vamos a tener una lesión o manifestación de la simetría en la parte inferior de la cara. Vamos a tener alteración de pliegue nasolabial. Entonces, ¿qué vamos a ver? Descartar que no tenga un problema a nivel de la parte nuclear del nervio, ¿no? Una lesión nuclear del nervio. Y por eso que debe ser diagnóstico diferencial con síndrome de Moebius. Solo que el síndrome de Moebius tiene mayor compromiso o más pares craneales comprometidos. No hay evidencia de lesión traumática, la parálisis es espástica y vemos que hay compromiso de la parte inferior de la cara. Siempre hagan diagnóstico diferencial o una lesión o parálisis del músculo depresor del ángulo de la boca. Entonces acá tenemos un músculo que es el depresor del ángulo de la boca que puede ser alterado y deben ser diagnóstico diferencial. La diferencia con la parálisis central es de que tiene ausencia del surco nasolabial. Síndrome de Moebius, que también está asociado a parálisis facial, pero no solo hay compromiso del séptimo par, tenemos compromiso del sexto par, compromiso del noveno par, compromiso del doceavo par, compromiso del octavo par. Como pueden ver, tenemos varios pares craneales que están comprometidos y generalmente porque está asociado a un problema nuclear, ¿no? Los núcleos de esos nervios están afectados y vamos a tener, por lo tanto, niños probablemente también con encefalopatía. Y ven ustedes que también hay compromiso de miembros inferiores, pues asociado a problemas musculoesqueléticos. ¿Mm? Bien, ¿cuál es la fisiopatogenia de esa enfermedad? ¿No? Lo relacionan con eventos hipóxicos que se pueden dar durante el embarazo. Pueden darse inmediatamente durante su formación, donde vamos a tener alteraciones, ¿no? Directamente de los núcleos de los pares 7 o los pares 8, ¿no? O pares 6, o durante su desarrollo presentar eventos hipóxicos que van a ir lesionando o destruyendo estos núcleos craneales, ¿no? Y eso lo conocemos como síndrome de Moebius y es muy frecuente y está asociado al consumo de misoprostol en la gestación, las primeras semanas de la gestación, que hace el misoprostol disminuye el flujo de sangre, ¿no? Hacia la parte uterina, inicia el trabajo, inicia las contracciones y también isquemia en los fetos, ¿no? Entonces probablemente sea la causa. Bien, muy importante la evaluación del ombligo y descartar que no tenga hernia umbilical. Recuerden que durante las siguientes semanas el anillo herniario tiene que ir cerrándose poco a poco y los músculos del abdomen también tienen que ir cerrando. Entonces, eso probablemente ya es un extremo, no, la mayoría protruyen de otra forma, no tanto, pero también recordarles que la gran mayoría se resuelven en forma espontánea y no requieren tratamiento quirúrgico. Entonces, no requieren ningún tratamiento, observar y mencionarle a los papás que ese anillo herniario en muchos bebés se cierra entre los 4 y los 5 años. Pero si ustedes hacen seguimiento a los bebés, probablemente entre el sexto y octavo mes, la mayoría de los bebés ya va a cerrar el anillo herniario. Pero podemos igual mencionarle de que tenemos hasta los 4, 5, incluso hasta más años para que se cierre el anillo herniario. Puede estar presente raras veces o en raras ocasiones, ¿no? En porcentajes mínimos hasta los 6 o los 7 años. Entonces, probablemente en esos chicos sí hay que hacerles un tratamiento quirúrgico, pero siempre descarten cuando tengan ustedes diástasis de recto, ¿no? Diástasis de recto, un anillo herniario bastante amplio, descarten cromosomopatías y también problemas metabólicos como hipotiroidismo, ¿no? Entonces acá vemos ustedes un granuloma umbilical que es muy frecuente, bueno, el tratamiento nitrato de plata. Bien, si hay humedad, si hay secreción y humedece bastante, van a sospechar en dos situaciones, ¿no? Que hay comunicación con la vejiga, que es la persistencia del uraco, o que el intestino, que es el ónfalo mesentérico. Entonces, ¿qué determina uno de lo otro? El pH. Si es ácido, orina. Si es alcalino, contenido intestinal, ¿no? Bien, lonfalitis, que es la infección, que es algo que ustedes deben evitar, y para eso es muy importante eh, eh, el tratamiento
y la profilaxis en los bebés. Recuerden que puede haber complicaciones. Estamos hablando de gérmenes como estafilococo, estreptococo, ¿no? Que pueden llegar rápidamente a caderita, ¿no? O también hacer bacteriemia y llegar al sistema nervioso central. ¿Bien? El tratamiento, sí, hospitalización y cobertura antibiótica, ¿no? Si tipificamos o sospechamos estafilococo, específicamente para este. Bien, les agradezco mucho por su atención, chicos. Hemos hecho un resumen bastante rápido de lo que es la atención del escenario.